hoy vamos a descubrir en nuestra lección para este día cómo fue un servicio de adoración en sábado que fue inolvidable. Definitivamente ese servicio de adoración, ese sábado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue algo que no olvidarían por mucho tiempo. Y de hecho no lo hemos olvidado porque está ya en nuestro Evangelio. Así que vamos a orar para luego ir a la Biblia y descubrir las lecciones que tenemos ahí para nosotros para este día. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos vas a ayudar a conocer y comprender un poco mejor por qué Jesús hacía las cosas que hacía, cómo las hacía y cómo estaba toda la deidad involucrada en este trabajo de traer salvación y liberación a este mundo. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a ir ahora sí a un día en la vida de Jesús y el que nos narra el evangelista Marcos es un sábado. Esto es bien interesante. Así que vamos a ir al texto, vamos a ir a Marcos, para que descubramos ahí qué día fue este y qué lecciones aprendemos de la palabra del Señor. Dice desde el verso 21 de la siguiente manera: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así que este servicio de sábado fue impresionante, pastor. Pero quiero comenzar con una primera pregunta. ¿Qué hacía que las personas que escuchaban a Jesús notaran la autoridad con la que él hablaba? Este tema de la autoridad va a ser importante en el Evangelio de Marcos. Y para nosotros es importante destacarla desde el principio. ¿Qué hacía que ellos, al escuchar a Jesús, notaran esa diferencia con lo que ya habían escuchado antes y por muchos años? Creo que la enseñanza de Jesús era muy diferente a la de los escribas, los rabinos de su época, porque cuando ellos enseñaban, ellos lo que se basaban, su enseñanza era en repetir lo que habían dicho los maestros anteriores. Y decía, tal maestro dice aquí, tal maestro acá, tal maestro. Sin embargo, la enseñanza de Jesús estaba basada en las Escrituras. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí el testimonio, porque aquí no se dice qué fue lo que predicó Jesús. No se dice qué fue lo que predicó. Algo poderoso tuvo que haber sido que la gente se admiraba de su enseñanza y el mismo diablo tuvo que expresarse, reaccionar. O por la razón de que el hombre que estaba endemoniado quiso confesar a Jesús, pero el diablo no lo dejó. Sabemos ese patrón que ha sucedido a otros endemoniados que están descritos en el Evangelio. Entonces, lo que tenemos ahí es que la enseñanza de Jesús era basada en las Escrituras, era basado en su persona que vivía las Escrituras. Jesús muchas veces le dijo a los líderes religiosos de su época: ustedes lo que enseñan está bien, pero lo que hacen está mal, porque no había una compatibilidad entre la enseñanza y la práctica. Y creo que son lecciones que debemos aprender para nosotros hoy. No solamente debemos predicar, debemos vivir, debemos hacer. Porque aquí yo voy a tocar esas dos facetas, están en este texto que acabamos de leer. Tanto la parte de la palabra como la parte de la acción. Recuerden que Marcos está presentando a Jesús como una persona de acción. Tanto es así que no dijo cuál fue el mensaje. No. Tiene pocas parábolas aquí. Discursos de Jesús prácticamente no tiene, porque Marcos va a la parte de la acción. Y notemos, en nuestro texto que leímos hoy, el versículo 22 dice: y se admiraban de su doctrina. Pero noten el versículo 27, todos se asombraron de tal manera, después que expulsó al demonio. ¿Qué tenemos ahí? Admiración por la palabra que Jesús predicaba,
y tenemos admiración, asombro por los actos que Él realizaba. Así que eran ambas cosas. Jesús era una persona de decir y hacer. Porque tenemos un gran problema en la iglesia hoy, que hay unos que dicen pero no hacen, y hay otros que hacen pero no dicen. Entonces es una combinación de ambos factores. Pero algo más que yo quiero tal vez llamar la atención aquí, es que las personas se admiraban, se asombraban, quedaban maravillados por su enseñanza, por lo que Él hacía. ¿No será, hermano Gerson, que en la iglesia hoy nosotros hemos dejado de admirarnos por la doctrina de Jesús? Ya no nos causa nada, ya no nos causa nada. Estamos estudiando estas lecciones muchas veces y no, simplemente es como leer algo, sí, sacó un demonio, ya no nos causa nada. Algo está pasando. Y sin embargo, si nosotros realmente volvemos a convertirnos de verdad en seguidores de Jesús, tenemos que llegar a este nivel donde nosotros vamos a sentirnos sacudidos, vamos a sentirnos estremecidos por la palabra de Dios, por las obras que Él hace, por los milagros que Él está realizando. Creo que la iglesia tiene que retomar eso y no vivir nada más un mero formalismo a la hora de practicar nuestra fe. Amén, y creo que es un excelente llamado para nosotros. Y ahora, hablando de que Jesús dice pocas palabras, las palabras que registra Marcos son muy interesantes, pastor, porque las palabras que registra luego del sermón, que no lo tenemos registrado por Marcos, son cállate y sal de él, una orden directo a los demonios, una orden que resulta interesante porque lo que ha hecho el demonio es identificarlo, pastor. Ha dicho: yo sé quién eres tú, eres el santo de Dios, y la pregunta es, ¿has venido a destruirnos? Y Jesús simplemente dice, cállate y sal de él. Estas palabras, ¿por qué son importantes, pastor? ¿Por qué Jesús limita lo que el demonio tiene que decir acerca de su persona en este momento? Y creo que nos va a servir a nosotros como una lección espiritual, y además de que nos deja ver el poder que Jesús está ejerciendo para derrotar al enemigo. Muy bien, creo que este punto también es bien interesante. Recuerden cómo comienza el Evangelio de Marcos. Nos da de una sola vez la identidad de Jesús, sí. Cristo. Nos da la identidad de una sola vez de Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Ya hemos explicado eso. Sin embargo, quien va a decir quién es Él también son los demonios. En primer lugar, después de que Marcos nos da la identidad, después que Dios el Padre habla cuando Jesús es bautizado, ahora tenemos al diablo mismo reconociendo quién es Él. Pero Jesús lo calla y le dice que no diga. Ahora, ¿por qué razón? Vamos un poquito a analizar este texto y nosotros vemos acá, en primer lugar, lo sorprendente que una persona, que un ser humano pueda ser habitación de un demonio. Sí. La Biblia dice, y nos gusta decir, somos templo del Espíritu Santo, pero aquí también dice que si no somos templo del Espíritu Santo, podemos ser templo pero del diablo, podemos ser recipientes de una presencia enemiga, y el diablo es tan real. Y yo quiero volver a destacar esto hoy, porque sabe que hoy tal vez no tenemos, yo cuando leí el título de la lección que decía un inolvidable servicio, un servicio inolvidable, y nosotros, ¿a cuántos cultos ha ido usted, hermano Gerson? Que alguien ahí en la congregación haya comenzado a gritar, a revolcarse, a echar espuma por la boca, ¿verdad que no? ¿Y cuántos años tenemos de asistir? ¿A cuánto? Tal vez usted ha asistido a algunas de esa reunión, pero yo que tengo desde que tengo uso de la razón, o que ya soy más consciente, tengo casi 4 décadas de estar asistiendo a la iglesia, y realmente no recuerdo que se dé esto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿El diablo se murió? ¿Ya no está haciendo esto? ¿O qué ha pasado? Mire, es que no, el diablo ahí está todavía, pero ha cambiado de estrategia. Sí. Ahora, ¿qué está haciendo el diablo hoy que es tan efectivo como fue de efectivo
entrar en el cuerpo, en la vida de una persona y comenzar a decir todas estas cosas en la presencia de Jesús. Y sabe que esto me ha tenido pensando, reflexionando. ¿Qué está haciendo hoy Satanás? Que no necesita, que él dice, bueno, lo que estoy haciendo me está funcionando tan bien que no necesito estar ahí posesionando a una persona de esta manera y que eche espuma por la boca y que los ojos se le viren todos y que agarre una banca y la aviente. ¿Qué está haciendo él? Pongámonos a pensar, porque el diablo es real y aquí está en un culto, está en una iglesia. Uno podría pensar, bueno, cuando yo voy a la iglesia, estoy en la presencia de Dios, estoy en paz, esto está correcto, aquí estamos cercados por el Señor, habitando a la sombra del Altísimo. Ahí había un endemoniado. Tremendo. Ahora, ¿cuántos de nuestros cultos hoy realmente los que estamos adentro podemos estar en esta condición, en esta situación? Y pensamos, todos fuimos a adorar a Dios, pero el diablo está trabajando y lo que nosotros tenemos que alertar y decir es que lo que está haciendo le funciona tanto que ya no tiene que recurrir a este tipo de método. Yo en mi ministerio una vez he sido testigo en 25 años ya casi de ministerio pastoral de un tipo de posesión demoníaca. Vean que no es ahorita el modus operandi del enemigo. No es. ¿Por qué? Porque hoy nos tiene a través del entretenimiento, nos tiene distraídos, ocupados. Y es tan efectivo porque el punto de Satanás es que no hagamos una conexión con Jesús, es que no tengamos una comunión con Él. Sí podemos aún estar en la iglesia, pero eso no significa que somos sus discípulos. Sí. Y eso es lo que nos está diciendo este texto. Así que esta es una reflexión, desde que vi esta historia me tiene pensando esto. Y el endemoniado, la persona habló, por supuesto, el demonio, lo que el demonio quería que hablara, y dijo la verdad. Sí. Pero Jesús le dijo, cállate. ¿Por qué? Porque el testimonio de quién era Jesús no debe provenir del diablo, porque él es mentiroso, él es el padre de la mentira, y aunque él diga la verdad, cuando la dice, como él es el padre de mentira y el recipiente está contaminado, entonces es un testimonio que puede ser puesto en duda. Sí. Noten esto. Y las personas que estaban alrededor podían pensar, está diciendo, este es el Hijo de Dios, es el Santo, este es Dios que ha venido, es el Cristo. ¿Lo está diciendo un demonio? No, tal vez no. Miren, que aun que el diablo diga la verdad, solo es para confundir. Sí. Solo es para confundir. Así que depende quién está diciendo la verdad para que el testimonio sea creíble. Pero tenemos otra razón más por la que Jesús lo cayó a él. Y era que Jesús, aunque aquí ya ha pasado su primer año de ministerio, todavía tenía mucha obra que hacer. Sí. Y el llamar la atención que él era el Mesías podía generar un caos social y político en esa época. El religioso lo generó. Sí. El religioso se generó desde sus primeros inicios del ministerio, pero social y políticamente. Y Jesús tenía una agenda y él sabía el momento correcto en el que las cosas tenían que desencadenarse. Así que aquí tenemos realmente esto maravilloso, pero vemos el poder de Jesús aún sobre los demonios. Y eso, pastor, creo que nos da esperanza cuando pensamos en el tema del gran conflicto que acabamos de estudiar, porque aquí estamos viendo el gran conflicto en una persona, en miniatura podríamos decir, y cuánta esperanza nos da eso a nosotros. Totalmente nos da una gran esperanza. Noten que ya hemos estudiado que Jesús que fue tentado. Jesús fue tentado por Satanás y fue derrotado. Jesús tuvo la victoria, pero no se da por vencido. Apareció aquí. Así que no pensemos que nuestra vida es diferente, hermanos. Eso. Sí. Podemos haber tenido una gran victoria, 10 años, 20, 30, pero Él lo está esperando a ver qué momento Él otra vez pone su tentación, otra vez resurge. Pero recordemos, así como Jesús lo venció ahí en la tentación, lo venció aquí en el culto, en la sinagoga, que en ese tiempo no era el templo, sino que recordemos que después en el exilio babilónico, los judíos comenzaron a reunirse así en grupitos pequeños, lo que podríamos llamar ahora una pequeña célula, un pequeño grupo, eran más o menos de 10 personas,
unos 10 hombres se reunían ahí, no había un líder en específico, por eso alguien podía llegar y leer, sí, cosa que ya hemos visto en otros textos que Jesús iba ahí en Nazaret, aquí en este caso en Capernaum, y sin embargo, recuerden ustedes, el mensaje que tenemos en este momento es que Jesús es vencedor. Amén. Es vencedor sobre las fuerzas del mal, es el Hijo de Dios, es las buenas nuevas. Jesús es el ungido, es el Mesías, ha venido para derrotar a Satanás en su propia vida y ha venido para liberar a las personas a quienes Satanás tenía cautivo. Pero qué pena que allá en Capernaum era la aldea más grande de todas las aldeas que estaban a la orilla del mar, y a pesar, ¿por qué Jesús va ese sábado a este lugar? Porque recuerden el contexto que traemos, era el lugar de estos primeros discípulos, era la casa, pero a pesar de que allí estos discípulos lo recibieron a él, allí vive también Pedro con su suegra, allí tenemos estas personas que fueron notables. Sabe que en general, cuando vemos más adelante en la historia, ese pueblo casi no aceptó el mensaje de Jesús, y es lo que el Evangelio de Marcos se va a tratar, que a Jesús se lo siguen no por multitudes, sino personalmente. Y queremos, mi hermano, mi amigo, que usted tome esa decisión personal de seguir a Jesús. Él ha venido, Él es el vencedor, lo vemos en acción, derrotando al enemigo en la vida de las personas, liberando a las personas. Y pastor, queremos que ore por nosotros por eso, porque ayer ya se hacía una pregunta en cuanto a qué tenemos que dejar nosotros. Hoy un poquito más fuerte, si la podríamos decir, ¿qué realmente pecados debemos dejar que nos están aprisionando y que Satanás está utilizando para mantenernos desconectados de Jesús? Ore por nosotros por eso, para que el Señor pueda liberarnos como lo hizo con este endemoniado. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios de la victoria. Sabemos, Señor, que el enemigo tiene acceso también a nuestras vidas por nacer, por vivir en este mundo pecaminoso, y porque nosotros mismos le damos cabida. Y sabemos, Señor, que Él puede tratar de dominar los pensamientos, las palabras, pero queremos, Señor, que tu Espíritu sea el que domine nuestras vidas. Somos conscientes de que hay un mundo invisible que no podemos ver, y todos estamos relacionados con ese mundo invisible, ya sea con el lado del bien o con el lado del mal. Ayúdanos, Señor, para que nuestra relación sea con Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.